Estamos en la serie ATNT, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el mensaje que transforma. Estamos hablando sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, ese instrumento maravilloso que el Señor nos ha dejado. ¿Quién tiene su Biblia física? Amén, amén. Algunos levantaron. Yo recuerdo, yo me crié en el Evangelio y cuando pasaban las asistencias en las iglesias, los hermanos tenían que levantar su Biblia. No sé si alguno tiene una anécdota similar. Y hemos estado ya en 2 puntos, y hemos hablado de 2 puntos. Vamos a ver si recuerdan, brevemente vamos a repasar. Y el primer punto que tocamos fue la palabra transforma. ¿Cuánto creemos eso? Amén. La palabra de Dios transforma vida, transforma corazones, transforma situaciones, transforma mente. Y ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Y el segundo domingo el pastor nos enseñaba la semana pasada el poder de la palabra de Dios. Ese poder creador, ese poder que declara, ese poder que tiene la habilidad, tiene esa fuerza para transformar y para hacer lo imposible posible solamente en el Señor. Amén. Y hoy vamos a ver un tema importante y una pregunta que todo el mundo siempre se hace en cualquier situación. ¿Por qué estudiar la palabra de Dios? Cuando vivimos diferentes escenarios, vivimos diferentes cosas, siempre preguntamos, ¿por qué, verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y hoy vamos a ver esa relevancia, esa importancia de por qué estudiar la palabra de Dios. Para los que tienen sus apuntes, sean digital o sea físico, anote allí. Vamos a ver 4 aspectos de por qué es importante o por qué es necesario estudiar la palabra de Dios. Y en primer lugar, por su autor. Y hago la siguiente pregunta. ¿Cómo conocer a quien no te han presentado? ¿Es posible que conozcas a alguien si no te lo han presentado? Su nombre, su apellido, su sexo, su edad, son características comunes. Y es imposible llegar a conocer a alguien, es imposible saber de alguien si no te lo presentan, si no te atreves a conocerlo, si no te atreves a indagar acerca de él o de ella. No puedes describir a un extraño dentro de la criminología. Cuando ocurre un suceso, a la persona o al sospechoso que no se le conoce se le denomina ignoto. El ignoto es alguien que no se conoce, alguien que no se sabe. Pero la Biblia es tan valiosa y es la fuente más confiable y es la fuente más fiable que habla acerca de Dios porque es inspirada por Él. Todo su contenido habla de Él. Y vamos rápidamente a 2 Timoteo 3:16. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora bien, toda la escritura. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Vamos a ver una figura, una imagen. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es un estudio que hicieron unos hermanos acerca de la relación que tiene la Biblia, o la correlación que tiene referencias cruzadas acerca de la Biblia. Esto se llama el esquema del arco. Es un gráfico de barras que consiste en la parte de abajo. Están cada uno de los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, hasta Revelaciones, que es Apocalipsis, y forma desde el arco, desde lo más lejano, del versículo más lejano al versículo más cercano que hace referencia. Si usted tiene su Biblia física, para algunos que tienen Biblias de estudio, por ejemplo en este caso, se darán cuenta que hay algunos pasajes de la Escritura que dice A, B, C, D, E, y abajo hay como unos versículos de referencia. Esas son las conexiones de hermanos o cada uno de los autores. ¿Cuántos autores tiene la Biblia? ¿Cuántos los escribieron? Aproximadamente 40. ¿En qué periodo? 1600 años, más o menos. Y durante 1600 años, más de 40 personas hicieron conexiones en la Biblia. Y hay un total de 63.779. ¿Y cómo es eso posible? Toda la escritura, por eso ustedes ven acá, miren. Este color azul que se ve acá, Génesis, y conecta con Apocalipsis. Cada uno de estas conexiones gráficas que hicieron estas personas forma esta maravillosa relación que tiene la palabra de Dios. Toda la escritura fue escrita y fue inspirada por Dios. ¿Qué es la inspiración? La palabra inspiración significa exhalada por Dios. Inhalar,
es introducir aire por la nariz. Y exhalar es botar aire o el dióxido de carbono o el aire por la boca. Y otra forma de exhalar es mientras habla. Yo tengo una prima que yo ni tengo idea cómo respira, porque ella y habla y habla y habla y habla y habla. Yo, ¿cómo respirará? Bueno, misterio de ella y su cuerpo y su organismo lo hacen. Y esa es exactamente toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada tilde, cada coma, cada punto fue dada por el Señor. Hay otras personas que dicen que solamente la Biblia fue parcialmente inspirada por Dios. Pero eso es incorrecto. Cada hecho, cada contexto histórico, cada situación que ocurrió, cada profecía, cada palabra, cada poesía, cada poema, cada canción que allí está, fue inspirada por el Señor. Ahora bien, la segunda parte de este versículo dice así: y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esta es la utilidad que tiene la palabra de Dios. Enseñar. ¿Qué significa enseñar? La palabra enseñar, el autor en griego significa o escribió didascalia. Esto significa, tiene la función de informar o de instruir. Ustedes se han dado cuenta que la mayoría de los equipos electrónicos que uno compra, adquiere, o la mayoría de los objetos que uno adquiere viene con esto, que es un manual de usuario, ¿cierto? ¿Cuántos lo usan? Yo no. Realmente no. El penúltimo domingo de enero tuvimos los bautizos acá. Y se compró una bomba para evacuar el agua. Y don Hernán y yo estuvimos acá el martes. Yo fui, la compré, la trajimos. Y lo primero que hicimos como buen venezolano es conectar sin leer el manual. Y eso no funcionaba absolutamente nada. Y nosotros no es que es por aquí, no que es por allá, no que el punto es este, que el punto es este. La empezamos a aprender y el manual decía que no se podía encender. Después lo leímos, que no se podía encender, sino porque se podía dañar el equipo. Igual lo hicimos. Bueno, leímos el manual, no lo entendí, no decía cómo funcionaba. Bueno, pelamos por el bendito YouTube, que es buenísimo, pelamos por YouTube. Y decía que había que llenar toda la bomba, hasta completo, y después encenderla y automáticamente ya iba a funcionar su sistema correspondiente. Pero un manual tiene la función del paso a paso de lo que correctamente se debe hacer. Es el manual del fabricante. ¿Para qué? Para que corra la garantía, para que el equipo funcione de acuerdo a la función o la fabricación que ella tiene. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios a nosotros? Nos enseña de Jesús, nos enseña de la salvación, nos enseña la forma correcta de vivir, nos enseña la forma correcta de actuar, de andar, de seguir, de pensar. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén. El otro uso, la otra utilidad que tiene la palabra de Dios es redarguir. Y la palabra redarguir significa, o tiene su traducción griega, es el elenjos. Y significa prueba y convicción. ¿Cuántos de lo que leemos la palabra del Señor o hemos escuchado alguna prédica en YouTube de algún predicador o acá, hemos sentido como una sensación en el estómago de una palabra, una sensación en el estómago, en el pecho acerca de lo que nos están diciendo? O estamos viviendo una situación, la hermana por acá, estamos viviendo una situación de enfermedad, de lucha, y la palabra llega a nosotros, sentimos, hay una sensación emocional, una sensación dentro de nuestro sistema, de nuestro organismo, que nos hace sentir ¿qué? Constricto, o con paz, o con ganas de llorar, de felicidad. Eso nos produce la palabra de nosotros, nos prueba, nos da convicción, nos da fe, nos da esperanza. Hay una porción que dice que yo sé que mi Redentor vive. Los salmos, mi tía Elsa es amante de los salmos. Y ella dice que cuando ella siente y va a orar, va a un salmo, porque los salmos levantan el ánimo, dan ánimo al espíritu y al alma. Amén. Corregir. ¿Cuántos nos gustan que nos corrijan? Yo detesto, yo tengo 28 años y yo detesto que me corrijan. Pues ya estoy viejo, no soy un niño, y a veces me tratan como un niño. Mi papá todavía, mi mamá nos ven como niños a nosotros. Me imagino que todo padre que tiene hijos grandes y adultos los ve como chiquitos todavía, son incapaces de dejar. Pero yo detesto que me corrijan. Y aquí el apóstol utiliza la palabra epanorsosis, me disculpa, no estudié griego, significa enderezar de nuevo, figurativamente, es decir, rectificar o una forma. ¿Quiénes les gustan las plantas? ¿Sí? Ah, excelente, la mayoría de las personas les gustan las plantas. Ustedes se dan cuenta que hay una que va como que creciendo y de repente va como así. ¿Sí? ¿Qué hacen? La cortamos,
Le ponemos un palito, la reforzamos o la ayudamos. La palabra del Señor tiene la utilidad de corregir cuando nos estamos torciendo. ¿Sí? Y además tiene la utilidad de instruir. Y en griego es paideia, que significa educación o entrenamiento. Por implicación, una corrección a disciplina. Por eso es que la porción dice instruir en justicia. Y la palabra justo tiene otra traducción que significa cristiano. Es decir, nos instruye a nosotros a vivir una vida de piedad, una vida en el Señor. Denle un fuerte aplauso a Dios. Ahora bien, pregunto lo siguiente. Cuando lees la Biblia, ¿sientes que te redarguye? Amén. Gloria al Señor, porque si no, hermano, hay que revisarnos. ¿Crees que la Biblia es capaz de instruirte? Amén. ¿Puede la Biblia como palabra de Dios guiarte a una vida en justicia? Amén. Gloria al Señor. Y 2 Timoteo 3:17 sigue diciendo el apóstol, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay otra forma de alcanzar la perfección si no somos capaces de leer la palabra del Señor. Y no solamente leerla, porque todo el mundo puede leerla. Es escudriñar las Escrituras. Es entender el contexto e interpretar lo que el Señor quiso decir en aquella oportunidad y lo que el Señor dice para mi vida y darle una utilidad. Porque la Biblia es para hacer práctica, es un manual para el día a día y para el vivir. Ahora bien, si la palabra del Señor dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, el hombre, el ser humano, hombre y mujer indistinto, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, el predicador, Eclesiastés 7:29, dice lo siguiente, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al ser humano. Mire esta afirmación que hace él, esto lo dijo Salomón, que Dios hizo perfecto al ser humano, pero se ha buscado demasiadas complicaciones. Otras versiones dicen muchas perversiones, ir por su camino cuenta abajo. Dios creó al ser humano perfecto, a imagen y semejanza del Señor lo hizo, pero el ser humano, por sus propias decisiones, por sus propias acciones, por su propio deseo, busca un camino que no corresponde. El plan que trazó el Señor que está en este manual, la voluntad del Señor que está en este manual, el conocimiento de la verdad y la vida y de todo está en este manual que es la palabra del Señor, que es la Biblia. Y nosotros muchas veces hacemos menoscabo de este libro, que en muchas casas están abiertas en el Salmo 91 como si eso le fuese a brindar un escudo de protección. Y no, esa no es la utilidad de la palabra. Afirmamos entonces, hermanos, que la Biblia declara que no solo está inspirada por Dios, sino que también tiene la habilidad de cambiarnos y prepararnos enteramente y son suficientes para enseñar al hombre cómo guardar una correcta relación con Dios. Así como usted agarra su WhatsApp para comunicarse con su mamá, con su papá, es necesario agarrar la palabra de Dios para recibir la comunicación del Señor. Para recibir la palabra de Dios que tiene vida, que es eficaz, que es como una espada de doble filo, que penetra hasta el alma y quebranta los tuétanos, los huesos. ¿Amén? Amén. En segundo lugar, ¿por qué estudiar la palabra de Dios? Es porque es un mandato. Es una orden de parte de Dios que nosotros debemos leer la palabra de Dios. Josué 1:8, o Josué, Dios en Josué, nosotros vemos en Deuteronomios, en el final del Pentateuco, que Moisés muere y es llevado por el Señor y todo el pueblo le lloró. Moisés era el pilar político, religioso, militar del pueblo de Israel, era su líder, era el hombre que lo estaba guiando hacia la conquista de la tierra prometida. Pero Dios dice, hasta aquí llegaste, Moisés. Ya te cortó tu vida, ya hasta aquí llegas. Mira la tierra, pero no vas a entrar. Pero él, desde muy chico o desde muy antes, había preparado a un hombre. Había preparado a Josué. Estuvo con él, fue su mentor, le enseñó cada una de sus habilidades, sus capacidades, todo lo que tenía que ver en relación a la administración del pueblo de Israel, que era un pueblo de dura servicio, un pueblo sumamente rebelde. Y Dios le dice aquí en Josué 1:8, él se vuelve comandante, juez y comandante de los ejércitos del pueblo de Israel y le dice y le declara esta palabra. Estudia constantemente este libro de instrucción. No, le dijo, estudia solamente el domingo o el sábado en el Sabbat cuando toque abrir la Torá. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Una afirmación de asegurarse. Solamente
entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Esto es una probabilidad condicionada. Si tú lees constantemente, tú estudias la palabra de Dios constantemente, meditas, no solamente leer, sino que meditas en ella, entonces de esta manera tú vas a poder obedecer. Si a ti no te dan unas instrucciones a seguir, ¿es posible obedecer algo, una orden, alguna enseñanza? Y necesitas hacerlo. Y para que tú puedas ser prosperado en el Señor, para que te vaya bien en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, es necesario leer la palabra del Señor y estudiar la palabra del Señor para ver qué es lo que Dios trae a nuestra vida y a nuestros corazones. Es imposible saber lo que Dios quiere hacer con nosotros. No podemos estar corriendo todos los días, Pastor Hernán, me pasa esto. Y a las 2 horas, Pastor Hernán, o a su líder o a su mentor, todos los días no podemos, eso es necesario y es importante que nosotros día a día, constantemente, estemos estudiando la palabra de Dios, que es la que nos da instrucciones. Ahora bien, pregunto, ¿es necesario estudiar la Biblia? Amén. Amén. Nosotros acá en nuestra iglesia tenemos estudio de grupos bíblicos. ¿Cuántos están en estudio bíblico? Amén. Amén, excelente. Dese un fuerte aplauso. Tenemos estudio bíblico, actualmente estamos estudiando Efesios y estamos estudiando 1 Timoteo. Y es cada 15 días. Y yo felicito a todos los hermanos que están participando y los invito a la próxima ronda. Vamos en la clase 2 de 4 clases. Y además de eso tenemos discipulados para los que se están integrando primera vez en la iglesia. Grupo de conexión, después de conexión discipulado. Y allí aprendemos o recapitulamos nuevamente lo que es la oración, lo que es la salvación, lo que es el Cristo, que es mi Señor, mi identidad en el Señor. Todas esas cosas que son necesarias, esos rudimentos que dice la Escritura, que son importantes nuevamente actualizar dentro de nosotros. Amén. Ahora pregunto, ¿cada cuánto debo estudiar la Biblia? Todos los días. ¿Y cuánto lo estamos haciendo? No levante la mano. Bueno, amén, hermana Lucy. Yo sé que usted doy fe de eso. No levante la mano, hermano. Esto no es para vergüenza, pero esto es para que Dios redarguya en su corazón. Sí, si realmente lo estamos o no lo estamos haciendo. ¿Y qué tanto debo obedecer la palabra de Dios? A cada rato, hermano Lucy, cada rato, porque es muy fácil leer la Biblia donde dice, oye, voy a ser prosperado hoy por donde quiera que vaya, voy a ser bendecido. Pero, y hay una porción que dice que el alma que pecare ciertamente morirá. Yo pequé hoy, voy a morir. Es fácil llegar y obedecer la palabra de Dios, donde hay porciones que son bonitas, están bien adornaditas y son bien bellas y nos dan esperanza. Pero cuando es una palabra que nos confronta, eso no es para mí, eso es para ti. Ay, menos mal vino el hermano, ese era para él, porque le hacía falta. Sí, se ríen, pero pasa o no pasa así. Amén. Hay una porción que me gusta bastante en Deuteronomio capítulo 28, que habla acerca de la bendición de la desobediencia. El pasaje es largo, y las consecuencias de la desobediencia. Y nótese allí que hay más maldiciones por desobedecer los mandamientos de Dios y por desobedecer a Dios que bendiciones por obedecer a Dios. Porque si Dios te ha dado a ti herramientas, o tú tienes a Dios, ya lo tienes todo, ¿para qué quieres más? Dios es lo suficiente. Hay una historia en Marcos 10, 17 al 22, que es la historia del joven rico. ¿Cuántos los han escuchado? Cuenta la historia que se le acerca un muchacho, ahí está una imagen atrás. Llega un muchacho y se le acerca al Señor y le dice, maestro bueno. ¿Por qué me dices bueno? Si no hay bueno, no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo. Y él le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice, cumple los mandamientos, la ley y los profetas, la palabra de Dios. Y él le ha dicho, yo no mato, no hurto, no calumnio, no estoy mirando a la mujer del prójimo, no estoy haciendo ninguna de esas cosas. Ah, bien ha hecho. Pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Dice que este joven bajó la cabeza muy triste y se fue. Porque obedecía los mandamientos, pero le faltaba algo a él. Le faltaba amor. Y a Dios no se obedece solamente por obedecerlo porque, me voy para el infierno. No, Dios, el salmista David decía que cosa fuerte era caer en manos de un Dios vivo. No. Juan 14, 21, el mismo Señor Jesucristo declara esto. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre, lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. La obediencia no es por sujeción o me van a regañar. Cuando decía, no, tengo que obedecer a mi mamá porque si no me pega. No puedo llegar de la escuela, tengo que irme a la casa porque si no me echan una pela. Mi mamá me decía, si usted es de la casa
a la escuela a la casa, de la casa a la iglesia a la casa, sino una vela, una buena vela. Pero no es por obedecer, sino es por amor al Señor, por entrega al Señor. Qué maravilloso es Dios que sacrificó su vida en amor por nosotros, y es necesario que nosotros también en amor le velemos a Él. Amén. Verdad bíblica, obedecer y cumplir la palabra de Dios es un mandato divino que se relaciona con el amar a Dios por quien es, más que por sus beneficios, que todos como hijos debemos hacer. Amén. ¿Cuántos amamos al Señor? Amén. Gloria al Señor. Como tercer punto, y es importantísimo esto, y es porque nos conduce a la salvación. Lo hemos tocado en las prédicas anteriores, pero es importante entender esto, que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos conduce a la salvación, porque Juan 5:38, el Señor Jesucristo, le dijo lo siguiente a los judíos en aquella oportunidad, empezando su ministerio, y dice: no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí. Yo soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Los doctores de la ley en aquel entonces y de la palabra del Señor creían que por obras, que por conducta, que por no tocar inmundicia, impurezas y tener ciertos rituales, cierta forma de ayunar 2 veces a la semana, dar limosna, de ir domingo o sábado a sábado, en aquel entonces en la tradición judía, sábado a sábado, estaban cumpliendo la salvación y ya tenían la salvación ganada. Pero no, la palabra del Señor desde Génesis a Apocalipsis habla acerca de Jesucristo, habla acerca del plan maravilloso de Dios de la salvación, donde la caída del hombre en Génesis, cuando dijo Dios: no comerás del fruto del conocimiento de la ciencia del mal, sino porque ciertamente si comes de ese fruto morirás. Y Dios en su misericordia no los mató, sino que le dijo, hay una separación entre nosotros, ya no hay una muerte física, no, sino una muerte espiritual, no hay una relación conmigo. Estar sin Dios es vivir muerto, es prácticamente estar muerto, porque Dios es la esencia de la vida. Y en ese momento Dios promete que de la simiente de la mujer iba a venir un Salvador. Dios prepara a un pueblo, Dios prepara a un hombre, Abraham, una generación, un pueblo, donde iba a nacer un Salvador. Nace este Salvador, viene, predica, y ya desde las profecías, Isaías, Salmos, los diferentes profetas hablaban acerca de Jesús, pero él le decía: ustedes no tienen el mensaje en su corazón. Ustedes viven una vida por vivirla, porque no creen en mí. Esto, la palabra del Señor habla de Jesús, habla de su salvación, habla de su amor, habla de su perdón, habla de su verdad. Eso es lo que habla la palabra del Señor. Y ustedes se niegan a venir a mí. ¿Cuánto hemos aceptado y abrazado la salvación? ¿Cuánto hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador? Y todo el propósito central de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es el plan de la salvación, y en el Nuevo Testamento se confirma todo lo que se había dicho y todo lo que se había profetizado, además de la conducta que nosotros debemos tener, de la doctrina que debemos guardar, de cómo debemos andar como hijos de Dios. Ya Jesucristo resucita y le dice a Pedro, o en Hechos capítulo 2, todos conocemos la historia de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió como lengua de fuego, y en ese entonces se celebraba la fiesta de Pentecostés, valga la redundancia, y allí habían muchos pueblos, pardos de Babilonia, de egipcio, que hablaban diferentes idiomas al judío. Y todos estos, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, empezaron a hablar de lenguas. Y ellos decían: oye, están hablando nuestros idiomas. Y otros decían: están borrachos, están ebrios, porque no entendían lo que estaba pasando. Estaban viviendo la manifestación del Espíritu Santo, que era la primera vez que ocurría. Y Pedro le dice en el 14, en 2:14, Hechos 2:14, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estos no son borrachos. Estos no están ebrios. Lo que está pasando acá no es una locura. Y empieza a hablar acerca de lo que Dios había prometido, que descendería el poder de Dios en el Espíritu Santo sobre toda carne. Y empieza después a hablar sobre Jesús, que murió, dio su vida y resucitó, ahora está a la diestra del Padre. Y todo lo que Pedro estaba anunciando y predicando, la salvación de Cristo, lo que había ocurrido, que se había cumplido la profecía. Dice el 37, y las palabras de Pedro
traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Su corazón se redarguyó. Su corazón fue tocado, su corazón fue transformado por la palabra de Dios que había sido declarada por Pedro en esa oportunidad. Y Pedro le contestó en el verso 38: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo, lo que ellos estaban manifestando en ese momento. Y es necesario nosotros, hermanos, que declaremos la palabra de Dios. Es necesario que la salvación de Cristo sea predicada a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y cuándo es ese día? Es hoy, es ahora más que nunca. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Es o no es importante declarar la palabra de Dios para salvación? Amén. No están muy convencidos, creo. Amén. Ahora más o menos. Muchas personas siempre me cuentan, o muchas personas quizás acá están orando por un familiar que no ha creído, por un papá, mamá, un esposo, una esposa, algún pariente que necesita la salvación, que convive. Amén, amén. Y es importante orar, es sumamente necesario, fundamental orar. Pero el pastor nos enseñaba que el creer viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y el apóstol declaraba en Romanos 10:14, el apóstol Pablo, y pregunta lo siguiente: pero ¿cómo pueden ellos invocarlos para que los salve si no creen en Él, en Jesucristo? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Hermano, si usted está de rodillas a las 3 de la mañana, 3 de la tarde orando por ese pariente, Dios lo bendiga. Y espero que su oración sea escuchada. Pero es importante que el testimonio de Dios y la palabra de Dios salga de su boca para que la salvación llegue a esa persona. Porque nada va a valer de estar de rodillas orando si su actitud no cambia. Si usted tiene una actitud de gritería, de enojo, de rabia, de envidia, si su actitud no cambia y es transformada, debe ser transformado. Cuando el Señor declara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú en tu casa, es porque tú eres el instrumento que Dios va a utilizar en esa casa para que la salvación de Dios llegue a todos. Tú eres lámpara, tú eres lumbrera, tú eres sal en ese lugar. Amén. Verdad bíblica: las Escrituras son el medio e instrumento que Dios escogió para llevarnos a la salvación, ya que habla acerca de su plan redentor. Y como cuarto punto y último punto, ya hemos estudiado por su autor, que es un maravilloso Dios, que Dios inspiró a todos estos autores y que cada porción, cada coma de la letra fue dada por Él, exhalada por Él, porque es un mandato que debemos obedecer para recibir prosperidad, para recibir bendición, porque nos conduce a la salvación. Y como cuarto y último punto, porque tiene las respuestas. La filosofía o la humanidad siempre ha buscado respuesta. Las 3 respuestas más básicas es: ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? Y la palabra de Dios tiene esa respuesta. Génesis 1:26 responde la primera: ¿de dónde vengo? Génesis 1:26 dice: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. En otras palabras, se le dio el señorío, le dio la autoridad. Y el 27 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Dios acá declara que Él hizo al ser humano. Hizo al ser humano y creó 2 géneros. No cis, no bi, no trans, no esas que la comunidad LGBT más, no sé cuántos números y letras le van a poner. No lo que ellos declaran, sino que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Usted es creado a imagen y semejanza. No como la teoría creacionista de que usted viene del mono. Una vez un predicador en una oportunidad, alguien le dijo: no, yo vengo del mono. Bueno, si usted va para el zoológico, si ve un mono, le pide la bendición. Tradición venezolana, le pide la bendición, no sea que sea su tío. Entonces tenga cuidado. No, nosotros no venimos del mono, nosotros no evolucionamos. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios. El salmista David decía: en el vientre de mi madre me entretejiste.
sea, esos 9 meses de gestación, los que son padres y han ido mes a mes a ver el eco de cómo se forma el embrión, feto, hasta que nace el bebé. Ven cómo cada parte se forma, el corazón, hay un palpitar y va desarrollándose y creciendo. De esa manera Dios nos pensó, Dios nos imaginó. Y por eso Dios es tan maravilloso que nosotros no podemos pensar que hemos sido creados de la casualidad o fuimos creados de la nada, sino que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que Dios te creó a ti, me creó a mí y rompió el molde. Amén. Eres único para el Señor, eres especial para el Señor. Amén. Y por eso Dios te ha traído a este lugar. Los que ya son salvos, gloria al Señor. Y los que aún no, invito a dar el paso, porque esa es la convicción de que Dios nos ha dado. Yo vengo porque Dios me creó. Yo no vengo de la casualidad, yo no vengo de la nada. A mí a veces me da mucha tristeza o algunas situaciones que algunas personas dicen, yo no soy planificado, yo soy un hijo que nací por nacer, mis padres no me querían, mis padres no me deseaban. Quizás tu padre no te quería, tu madre no te deseaba, quizás fuiste alguien indeseado, quizás tu papá o tu mamá pensó en abortarte o dejarte, o fuiste abandonado. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso de todo? Que Dios no te abandona. Que fuiste pensado por Dios. No eres el resultado de una casualidad, no eres el resultado de un accidente. Eres el plan de Dios, eres una idea del Señor. Y la segunda pregunta es, ¿por qué estoy aquí? No me refiero en tiempo y espacio, o porque yo estoy sentado aquí, no me refiero a tiempo y espacio. Efesios 1:4 dice, Dios hablando, el apóstol Pablo hablando acerca de la predestinación decía, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, antes de que todo esto fuera creado, muchos años, milenios atrás. Nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. La adopción, nuestra adopción es solamente por medio de Cristo, pero antes de que fuese el sacrificio de Dios, ya Dios había pensado adoptarte. Ya había agarrado tu expediente, este es mi hijo. Amén. Mucho antes de que tú nacieras, mucho antes de que cientos y cientos de tus parientes nacieran, ya Dios te planeó. Ya Amén. Decidió en su propia voluntad, en su beneplácito, dice el apóstol, decidió adoptarnos. Acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Tú eres de agrado para el Señor. Amén. Él te trajo a este lugar y le agradas al Señor. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, el apóstol Pablo hablando en aquel entonces, que fuimos los primeros en confiar en Dios por la promesa que Dios había dado al pueblo de Abraham, de que por medio de Abraham iban a ser un Mesías, fueron los primeros en confiar en Cristo, o fuéramos los primeros en confiar en Cristo, porque Jesucristo, ¿dónde nació? En Belén, en la Judea, en Israel. Y diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes los gentiles, la palabra gentil es aquel que nos nació del pueblo de Israel. ¿Alguno aquí del pueblo de Israel? Entonces todos, según la Biblia, somos considerados gentiles. Es decir, no pertenecemos a la genealogía de Abraham, no pertenecemos al pueblo de Israel. Todos somos venezolanos, ecuatorianos, chilenos, de las diferentes nacionalidades que estamos acá. Se consideran la Biblia gentiles. Dice, también ha oído la verdad. La verdad es la buena noticia de que Dios los salva. Y además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos a darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Amén. Lo que estaba declarando Pedro en esa oportunidad, cuando dio el primer mensaje, se arrepintieron 3,000 personas que recibieron la salvación, recibieron el perdón y recibieron al Espíritu Santo. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido bendecidos con ser hijos de Dios, constituidos parte de la familia de Dios y hemos recibido al Espíritu Santo, que es la arras, la garantía de la promesa de Dios que recibiremos en la gloria postrera. Amén. Amén. Y esa garantía que Dios nos ha dado es la respuesta de a dónde voy. Salmo 23:6 dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable nos guiarán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Hay un destino maravilloso para los que hemos creído y confiado en el Señor. Y Juan 3:17 y 18, Jesucristo decía lo siguiente, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Lo dice la Escritura. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido
condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Dios no quiere que Jesucristo, o Dios no envió a Jesús para condenar, para humillar, para que se fuesen a un destino. Y la Biblia, en Mateo 7, 13, 14, hay una imagen acá atrás, habla acerca de que hay dos caminos. Hay uno ancho, espacioso, hay para escoger lo que tú quieras. Ese se llama mundo. Y hay un camino más angosto, un camino más chico. Dice que la puerta es más angosta y no da mucho a elegir. Los que somos cristianos vemos que hay opciones. Oye, esto no puedo hacer. Por amor a los hermanos no puedo hacer. Y es porque Dios nos ofrece no una vida terrenal, y por eso es que acá vimos que se nos limitan muchas cosas. Es porque nuestra vida, nuestra ciudadanía no es acá, sino en el cielo. El mundo te ofrece tanto, pero es una ilusión, es una falacia, es una ilusión que va a desaparecer algún día. Y por eso Dios dice, hay dos opciones, hay dos caminos. Y a la gente no le gusta de hablar de este tema, pero hay un cielo y hay un infierno. Y el infierno son aquellos, se hizo para los transgresores, aquellos que desobedecen, aquellos que van en contra de la voluntad del Señor. Pero Dios no vino, ni yo soy quien para juzgar, porque si yo soy el primer pecador delante de todos ustedes. Y Dios no vino a eso, el Señor no vino a eso, sino que vino a ofrecerse en sacrificio, en una cruz del Calvario, que nosotros por nuestros propios pecados, que por nuestros propios delitos, debimos haber ido a esa cruz. Pero Dios es amor, maravilloso amor, que se entregó por nosotros, que fue latigado, que fue molido su carne, que sus huesos fueron triturados, que estuvo colgando, lo sostenían los clavos de sus manos y sus pies, no sé, 3, 4 metros de altura. Y en agonía dijo 7 palabras. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y la última fue, la penúltima, consumado es toda la Escritura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bendito sea Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Y nosotros muchas veces menospreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero Dios vino a dar amor, vino a dar perdón, vino a dar salvación. Y usted y yo somos los que debemos declarar la salvación de Cristo. Somos los que debemos hablar de este amor. No condenar, no juzgar, no usar la palabra para conveniencia, porque mucha gente lo utiliza, sino para hablar la verdad. Aquellos que están en este lugar y hemos escogido el camino angosto que nos lleva a la salvación y la vida eterna, gloria al Señor. Y aquellos que no, los invito, reflexionen. Los invito a aceptar al Señor y caminar con Cristo, y todos los que estamos aquí como hermanos de la fe, apoyarlos. Afirmamos entonces que la Biblia refleja la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Encontramos respuestas directas a la mayoría de los asuntos que enfrentamos en la vida cristiana y en la vida cotidiana. Obviamente la Biblia no va a ser como el genio de la lámpara, que yo voy a frotar y va a aparecer, y como la IA me va a dar una información, o como el genio, sino que yo puedo conseguir consuelo y puedo conseguir todo lo necesario por la revelación del Espíritu Santo de lo que yo necesito y lo que Dios necesita decirme a mí, no lo que me conviene a mí. La palabra de Dios da así tranquilidad, da descanso a nuestras almas y da entendimiento de cuál es el propósito de Dios para nosotros. La utilidad de la Biblia es afirmarnos en lo que hemos creído, que es en Jesús. Afirmar nuestra vida, afirmar nuestros corazones en el Señor. Podemos concluir entonces que decir que estudiar la palabra de Dios es provechoso, hermano. No se imaginan cuánto. Yo recuerdo en una oportunidad, yo tengo el don de la enseñanza, y me daban participación a mí en la iglesia, y yo, antes de predicar, yo veía 5 minutos y había la Biblia, y lo que primero me salía, leía, y eso era lo que explicaba. Y yo hablaba y hablaba y hablaba. Y yo fui confrontado por Agdis, siempre bendigo su vida, que es la hija de la pastora, de donde yo me congregaba en Venezuela. Ella me agarró y me dijo: tú no sabes el privilegio que tienes cuando te paras en un púlpito o te paras en un lugar y declaras la palabra de Dios. Tú estás hablando, tú estás siendo el instrumento para declarar la palabra de Dios. ¿Y sabes qué estás haciendo tú? Tú estás jugando con Dios. Tú te estás parando y hablando lo primero que se te ocurre. ¿Tú quieres enseñar? Bueno, yo hablo con mamá y te ponemos un grupo, y tú das un grupo y vas y enseñas.
Pero si vas a declarar la palabra de Dios, tú no sabes si hay alguien que necesita la palabra de Dios y afuera lo estén esperando y vaya a ocurrir un accidente. Tú no sabes si hay alguien por ahí que esté necesitando de la palabra de Dios porque está pensando suicidarse. Tú no sabes si una persona necesita la palabra de Dios para llevar paz y tranquilidad, que viene a la iglesia para buscar paz y tranquilidad. Y tú vienes y enseñas lo primero que piensas, hablando voz de hombre y no de Dios. Hermano, mire, eso a mí me confrontó como ustedes no tienen idea. Yo llegué a mi casa y empecé a llorar, porque Dios me estaba dando la oportunidad de declarar su palabra y yo estaba haciendo burla de su palabra. Yo estaba menospreciando este lugar. Y no hablo de este lugar cuando usted va a un metro y alguien le llega o ve a alguien que usted, mira, ¿será que le predico o no le predico? O va el sábado, que este sábado tenemos la evangelización, es la oportunidad maravillosa de predicar la palabra de Dios y es incapaz de hacerlo. Hermanos, la Biblia dice que los ángeles desean predicar el evangelio. Los ángeles anhelan anunciar el evangelio. No, Dios nos dio la autoridad y el poder a nosotros para predicar el evangelio, para predicar la salvación, para declarar su palabra. Y hoy es el momento de darle utilidad a la palabra de Dios. Y si usted se siente incapaz de predicar la palabra de Dios, entonces agarra este libro físico, su Biblia digital. Hay muchos devocionales, hay una aplicación que se llama Glorify o YouVersion. Tiene planes para estudiar la Biblia. Señor, yo quiero ser preparado. O metas en estudio bíblico, yo quiero ser preparado para predicar tu palabra. Amén. Estamos llamados a movernos, no a estar estático. Y esto, hermanos, es para alabanza y gloria de Dios. Es el instrumento que Dios ha dado, es la mejor herramienta. La Biblia dice en Efesios que la espada es la única arma ofensiva para poder contrarrestar las fuerzas del enemigo. ¿Cómo venció Dios a Satanás cuando lo tentó 3 veces? Escrito está. La palabra de Dios. Muchas veces hay una porción en la Escritura que dice, no recuerdo exactamente, el profeta dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Es importante y es necesario escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios para estar preparados, para estar cuerdos. Y voy a dejarle este desafío de la semana a todos mis hermanos. Memoriza 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el poder que tiene la palabra del Señor. Y lee con detenimiento Deuteronomio 28. Ahí está la instrucción de la obediencia y de la desobediencia a no cumplir y cumplir la palabra del Señor. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios. Doy alabanza y gloria a tu nombre, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra transforma, tu palabra llena, Señor, los corazones de las personas. Tu palabra no cae vacía, Señor, no cae a tierra, sino, Padre, que como el ciclo hidrológico, como la lluvia que vuelve a la montaña y baja, Señor, así es constantemente la palabra de Dios. Padre, yo sé que tú has llegado a los corazones, Señor, de quien necesita tu palabra, Dios Todopoderoso. Permítenos, Señor, leer tu palabra, estudiar, escudriñar, Dios Todopoderoso, para tener una mejor relación, Señor. ¿Cómo no voy a conocerte, Dios, si has sido amoroso conmigo y me has dado tu perdón? Quiero, Señor, leer más la Biblia, Señor. Pon en esta congregación, en la iglesia, el deseo, Señor. Tú pones el querer como el hacer en los corazones, Señor, de leer la palabra de Dios, de amar tu palabra, Señor, y de vivir tu palabra, Señor. Amén, Señor. Quiero hacer la invitación a aquellos que no han aceptado a Jesús como su Salvador y me acompañen en esta oración. Señor Jesús, en esta hora y en este momento, creo en tu perdón, Señor. Creo que tú viniste al mundo a morir y resucitaste y me diste perdón, Señor. Acepto que soy un pecador y te acepto como Señor. Entra a mi vida, entra a mi corazón. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Señor, ayúdame a caminar en paz y en santidad, Señor, y a crecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien ha hecho esa oración conmigo? Amén. Te bendiga, hermanita. Amén. Mire, la Biblia dice que con un alma ya hay fiesta en el cielo. Así que denle un fuerte aplauso al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para los que me visitan por primera vez, se hicieron la oración. En la parte de atrás del subiendo la escalera están los grupos de conexión. Si quieres saber cómo es el paso a paso de seguir a Jesús
y integrarte en nuestra iglesia, pues lo invitamos a pasar por allá. Que Dios le bendiga, hermanos.